descrita hasta las cantidades que se ponía. A mí me resultó muy curioso porque no la había, hasta que no me puse en acá no la había visto. Lo bien que... Los medicamentos. Sí, sí. El aceite. Los ungüentos que hacían para las heridas y para curar las heridas y todo eso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Los cuatro últimos versos en trampa, que no, es una traducción muy libérrima. Eso de, bueno, gloria a Dios Padre Omnipotente, hasta aquí bien, pero a su Hijo Jesús el Señor tan descaradamente no está en los Salmos, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos. Pero está bien. Pero ya me ha gustado. Porque ya le quedaba. Ya me ha gustado. Le faltaba esta versión. Bueno, perdón, yo tengo un comentario que estábamos haciendo antes. Bueno, vamos a pasar. Vamos a pensar en el Dios creador, del hombre, del mundo, de todo. Este es un misterio humano que debido a una especie de fideísmo en la Iglesia se ha tenido como inamovible. El que no nos preocupáramos del ser humano, de dónde venía. Y ahí está bien la versión del Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer y todas estas cosas. Ya sabéis.
esto creó una mentalidad terrible, una mentalidad que nos hizo un daño muy fuerte, que es el considerar a la mujer la que incita al pecado, la mujer que tiene que currar teniendo los hijos y esto, y al otro día trabajar como si fuera un mal, cuando realmente no es trabajador, porque siempre había una tendencia de que los ricos estaban benditos por Dios. Esto todavía en algunos grupos calvinistas todavía está esto, que la riqueza es un signo de que Dios se complace con esto. Y aquí, por aquí también, digo, mira, este le va bien las cosas, en cambio los pobres desgraciados, claro, están dejados de la mano de Dios, decimos. Se dicen bastantes tonterías en la vida. Pero esto es importantísimo. Ahí lo arregla un poco el Génesis, diciendo que se perdieron el paraíso porque Adán quiso ser como Dios. Yo qué sé, pobre Adán. Si era ya un Adán ya menos simio, más simio, no sé cómo era, pero esto son interpretaciones. Esto, vuelvo a hablar de la exégesis, vuelvo a hablar del midrash y todas estas cosas. Pero no podemos santificarlas, estas cosas. No podemos hacerlas, yo diría, maestras de nuestra existencia humana. Yo siempre recuerdo cuando las teorías de Darwin se tomaron muy en serio y Darwin tuvo la idea siglo antes de que empezara a publicarse en serio, porque la gente toda era cristiana. Estoy hablando de Occidente, porque la idea de Dios en Oriente es muy distinta, la idea del Supremo Dios es otro en otras corrientes, en el hinduismo, en el budismo, pero el nuestro, estoy hablando del nuestro, el que viene del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pues esta idea de que Adán se quiso hacer como Dios. Bueno, sí que es una manía de mucha gente que está enfadada porque Dios nos ha hecho de esta manera tan limitada, que nos morimos, que padecemos, yo qué sé. Bueno, al pobre Sartre no se le ocurrió otra cosa que estar molesto con Dios, él que era un ateo reglamentado o sensato, pues estaba enfadado con la existencia, porque es una existencia que al final te acabas muriendo. Oye, tú, bueno, pues mira, esto no sé, los gatos nacen y mueren, y los árboles nacen y mueren, y las personas nacen y mueren. Hay un humorista inglés que dice: el que no se ha enterado que uno va a morir y no se ha enterado que existen los inspectores de Hacienda, mal asunto. Esto es una versión muy profunda, porque eso es el sentir humano de la vida. Ya sé que tenemos, ya os hablaré del alma, pero saber que tenemos una humanidad, y esta humanidad la ha creado Dios. Y la ha creado, se supone, para bien nuestro, para que no estemos ahí amontonados los ciudadanos y los mamuts y todos los animales que han habido en la creación, sería un asco, ¿no? Y bueno, el sistema, pues
que es el normalito. Y si algunos somos médicos, pues ya lo empezamos a entender. Y bueno, yo siempre recuerdo en Vic, que cuando se moría una persona, jamás iba al entierro al médico, jamás. Porque era culpable de que lo dejaba morir. Claro. Eran unas concepciones de la vida y de la muerte que la Iglesia las arreglaba. Entonces decía, bueno, mira, si tú te has portado bien, pues no te preocupes, que ya tendrás el paraíso, el cielo. Si te has portado mal, ya verás. Y claro, entonces había una especie de conciencia de que tenías que ser buen cristiano para poder alcanzar el bien o el mal eterno. Bien, ¿de acuerdo? En eso tenemos que creer. Pero no creo, yo no creo en que si me porto muy bien, le haré contento a Dios. No, yo sé que me tengo que portar bien por narices para que no fastidie a los demás y porque Jesús me ha enseñado que tenía que hacer esto. Condenarme, me condenaré yo si yo no quiero si yo no quiero estar en Dios. Claro, pues ya quedo fuera de combate, porque una cosa que hace de Dios es respetar la libertad. O sea, estos son temas que cuesta mucho entender, porque toda la construcción de la teología antiguo testamentaria es que Dios asume tanto la libertad del hombre y de la mujer, que es Él quien le pone el alma, y que esta alma pues ya vigila dónde la va a poner, y la pondrá a uno que sea un ladrón, a otro que sea un buen electricista, y a otro que sea... Ya se acabó esto, ya hemos aprendido alguna cosa de medicina, hemos aprendido alguna cosa del cerebro, hemos aprendido alguna cosa sobre las emociones, sobre los sentimientos, todas estas cosas, y hemos aprendido que Dios está en el haz y en el en vez de las cosas. Claro que sí, pero Dios y Jesús andan al paso nuestro, a nuestro paso, que es este Dios cercano, como os decía antes, ese Dios que cuando nosotros sufrimos, Él sufre, cuando nosotros estamos contentos, Él está contento. Este Dios que es el que está con el ejemplo tan perfecto del hijo pródigo, que nos espera cuando nos vamos al traste, que está a nuestro alcance. Que el Dios del perdón, el Dios de la vida. Bien. Ha influido mucho la imaginería. Ha influido tanto la imaginería que ha pintado a Dios como un viejo calvo con barba blanca, etc. Que Jesucristo lo ha pintado casi siempre crucificado, y algunos ya empezaron a pintarle resucitado. Y claro, esta vivencia pues ya nos hace entender pues que esta figura humana de Jesucristo es una figura que nos invita a que nosotros la vivamos por dentro. Es este templo que tenemos que construir a partir de esta figura de Cristo que nos va ahormando, que nos va haciendo entrar en ese seres nuevos.
No se entretiene Dios en pensar que si nosotros somos pecadores porque hicimos tal cosa, tal otra. Claro, otro tema que surge cuando hablamos del hombre y la mujer, de Adán y Eva, el pecado original. Claro que hay pecados originales en las personas. El pecado original no es solamente este pecado de que quieres ser como Dios. Este pecado se ha fabricado a lo largo de la historia. Al ver el poder humano. Y claro que Dios tiene todo el poder, pero si tú quieres encarnarlo, estás haciéndote Dios. Y ese Dios, claro que es penoso. Y otra cosa que también, a consecuencia de esto, la teología es hábil, la teología. Cuando inventó el pecado original, creo que era el siglo IV, el pecado original, claro, topaba con la Virgen María. Vaya por Dios, ¿cómo vamos a arreglar esto? No, todos sí, pero la Virgen María no tuvo pecado original. Claro, menos mal ya se resolvió este problema. ¿Cómo vamos a dudar de que la Virgen María había podido tener pecado original? Y tanta gente santa que no tiene ganas de ser Dios. Tanta gente santa que ante el pecado pues sabe reaccionar y sabe enmendarse, y sabe tener fuerza para superarse. Hago este comentario porque la ley antigua del Antiguo Testamento está el pecado como base de agradar a Dios. Los judíos ortodoxos, los que van con los tirabuzones y que la mujer va 3 pasos atrás y todo esto, que no se cortan el cabello. Estos judíos ortodoxos son los que llevan en las filacterias, unos los llevan en los mantos, en la especie de capa que llevan los hombres, y las mujeres no llevan filacterias, cuidado, una pequeña diferencia. Y en estas filacterias están los 600 mandamientos, 600 y pico de mandamientos que tienen que cumplir para que Dios les dé el paraíso, ¿no? Y claro, y bueno, entonces la Iglesia, pues con la invención del pecado, pues claro, dijo, esto se tiene que trabajar y bueno, entonces cómo se tiene que limpiar estos pecados, cómo se tienen que absolver, y entonces creó el sacramento de la penitencia. Es interesante, es importante. Bueno, los judíos también las llevan en la frente, también una especie de cajita, y en los brazos también, no se puede. Pero vuelvo otra vez al pecado. Claro que existe el pecado. Claro que existe el pecado. Y el pecado es propio de los humanos, pecar. Pecar es lo que queda tan claro en los salmos. Claro, es el retirarte de Dios, el no querer al próximo, el no respetarlo, el no saber amarle. Esos son pecados. Pero esos pecados te los puedes arreglar con Dios. Tienes la conciencia. Y por eso el Papa Francisco, cuando se encontraba ahí con un gay, que iba a recibir la Eucaristía, el monseñor de al lado dijo, oye, que es gay. El otro, el Papa, dijo, Corpus Christi. Entonces le volvió y dijo, tiene conciencia. Otro. Fijaros que
Esto que es mentale, pero hay muchos que no creen hoy esto, estoy diciendo. Fijaros que hay también una serie de costumbres que van dirigidas a la conducta humana, a este hombre, a esta mujer, que son esclavizantes, que no crean felicidad, no crean alegría, no crean paz, y que las hemos tomado como buenísimas. El placer, imaginaros. Yo siempre digo que Jesús tenía, sabía la filosofía aristotélica, platónica, la de los hedonistas, el placer, la felicidad. Lo sabía, Bueno, yo estoy seguro que lo sabía porque lo sabía por Dios Padre, por supuesto. Pero no, estaba enterado de lo que pasaba en su tiempo. Estaba tan enterado que incluso sabía que lo iban a crucificar. Y estaba enterado de que la única solución era el que supiéramos buscar la felicidad. Esto es de Aristóteles. La felicidad es necesaria para la vida, para la convivencia. Y la felicidad solo se alcanza con la misericordia y el perdón y la caridad. O sea que estos son impepinables. Ya sé que diréis, esto es una utopía, bueno, estás muy inspirado, Pepe, si no estoy inspirado. Sí, pero he leído bastante y me he enterado bastante. Y me he enterado de los místicos. ¿Cuántas cosas dicen esta gente? Pero claro, las dicen desde un lenguaje tan trascendente y tan bello que a mucha gente pues no lo entiende y se queda con la rima y con no sé cuántas cosas y con... No. Hay una rima interior que nos dan para que... Yo siempre pienso en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era el tipo que entendió más lo que era seguir a Cristo. Y el hombre fue tan seguidor de Cristo que se quedó solo, claro, por supuesto, y que nadie lo entendía y tal. Un par de anécdotas. Cuando con Francisco de Asís se entera, yo creo por la gracia especial de Dios, que lo quería tanto y le hace dejar su pasado, eso que hablábamos de esa conversión, le hace dejar el pasado y le pide que reconstruya la iglesia. Y ahora el pobre hombre va y quiere reconstruir la iglesia, la porción, no sé cuál era, allí, y se pone a poner ladrillos y cosas. Y le dice, chacho, es la otra iglesia que tienes que reconstruir. Y claro, entonces, pues, el cambio todavía es más fuerte, porque pues entonces él empieza a reconstruir la iglesia con un gesto que es brutal, que se desnuda ahí delante de la gente y dice, tengo que empezar de nuevo esta misión. Yo tengo que reconstruirme, tengo que rehacerme, tengo que nacer de nuevo y tengo que ayudar a hacer renacer la iglesia. Esta anécdota para mí me parece que es significativa porque todos hemos tenido algún topetazo de estos importantes que nos acercan a esta iglesia pobre. Esta iglesia pobre. Y hablaremos mañana de esa iglesia pobre. Pero esta iglesia pobre que nace de nuestra pobreza. Yo me enfado con las bienaventuranzas, porque hay dos tipos de bienaventuranzas. Una es bienaventurar a los pobres. Bueno, y entonces claro, uno piensa pues, ir con alpargatas, con los pantalones rotos y comiendo serrín. ¿No?
Y luego la otra dice los pobres de espíritu. Bueno, pobre espíritu, y entonces ya las edulcoramos, las ponemos. No, es que los pobres de espíritu es a quien va dirigida la bienaventuranza. La pobreza de espíritu es eso, es esa forma nueva de ser persona. El pobre de espíritu es el que no quiere atropellar a nadie, es el que acepta las injusticias, el que las perdona. El pobre de espíritu es el que tiene su corazón para los demás y que lo que le importa es el bien. Este sí que es el que sabe despojarse de ropajes. Este sí el que sabe andar desnudo por la vida. Sé que al pobre Francisco, nada más encontrarse allá, enseguida le pusieron mantas encima, abrigos de los que llevaban. Claro que el Señor nos pone abrigos para que no nos hagan daño, pero por dentro tened esta pobreza, que es más difícil. La otra pues ya, la mala suerte hace que haya tantos millones de pobres y que tan mal los tratemos. Esto sí que es de pensar, que nos implica a toda la sociedad, y a nosotros a los demás. Pero hay esta otra que no la olvidéis nunca. Voy a empezar el tema del alma. Pero es un poco largo. A ver, ahora son las 8 ahora. Nos queda media hora. Sí. Vamos a ajustarlo un poco. Voy a partir de la definición de ser humano. De ser humano, he dicho que quizá empezaron a enterarse aquellos seres primitivos cuando se dieron cuenta de que habían cosas trascendentes, que había capacidad de amar, que había capacidad pues de agruparse, de vivir menos como los perros, de esas capacidades, y que este ser humano pues se ha ido refinando cada vez más, y refinando su alma. ¿Qué quiere decir esto de refinarse, de ir refinando el alma? El alma hay muchas maneras de definirla. Hay tantas maneras de definirla que Aristóteles, que Platón se hinchó de definiciones. Y se hinchó de definiciones que llegaban a ser incluso un poco extravagantes. Llegó a descubrir que había no sé cuántas almas en la persona, y él llamaba los primitivos le llamaban el animus. Platón ya le llamó alma. Y bueno, la Iglesia dijeron, fantástico, esta alma pues ya la vamos a explicar nosotros y la vamos a presentar desde una concepción espiritualista. Y claro, el pobre Santo Tomás ahí estaba preocupadísimo cómo Dios ponía esta alma en cada una de las personas, y unas personas tenían un alma y otras, y unas personas, pues los hombres ya nacían con el alma, y las mujeres tardaban 8 días en tener el alma.
Bueno, ahí son los filigranos que son de TVO, cuidado. Y esto, cuidadito, cuidadín, como decía aquel humorista, cuidadín, que hay todavía mucha gente que dice, no, es que si yo hubiera nacido en Arabia, ahora tendría un jet, tendría no sé qué, un palacio, tendría, sí, mucha gente, no, es que si yo no hubiera nacido aquí en Roncesvalles, no, si yo no hubiera nacido en este pueblecito de aquí, de al lado. Ay, Dios mío. Así estamos estafando a nuestro público, nuestra gente. Claro que Dios nos pone el alma, nos pone los sentimientos, nos pone la capacidad de amar, nos pone todo. Pero se vale de los humanos. A un gato no le pone alma a Dios. Le pone cierta inteligencia, es verdad, cuidado. Y los perros muy bien adiestrados también tienen cierta inteligencia. Y los simios muchísima inteligencia, ¿no? Ahora hay una cantidad de experimentos que superan a los humanos. Ahí en Centro África hay varios centros para estudiar la respuesta de la inteligencia de los simios. Cuidado. Y bueno, da escalofríos porque son tan lúcidos y tan claros que te dejan de pasta de bollo. Quiero decir que la inteligencia humana da cabida al alma. Antes decían que estaba en el corazón. Bueno, decía que estaba en el corazón porque Miguel Servet descubrió que el corazón era importante, que la circulación de la sangre, que es la fuerza de la vida, y claro, pues, hubo versiones de todo tipo. El alma está también en nuestro cerebro, en nuestro cerebro, porque es un sentimiento razonado, que nosotros lo podemos razonar, lo podemos incrementar, lo podemos, yo qué sé, hacer de todo con nuestra alma. De tal manera que nos ayuda a poder nosotros entender nuestra existencia. El alma sirve para que nosotros podamos entender nuestro ser humano. Que nuestro ser humano puede alcanzar a lo más alto de la existencia y a lo más alto del conocer, del saber. Llegar a saber de Dios a través del alma. Y llegar a saber de Dios desde el alma, no como una especie de añadido, o como el cuerpo ya ha quedado claro que era malo, ya desde Adán y Eva. No. El cuerpo es bueno también. El cuerpo es necesario para el alma. El cuerpo forma parte del alma. Este todo, los espiritualistas quieren separarlo. No se puede separar. Claro que tiene una entidad el alma, pero está tan pegada al cuerpo, que está encajado en los sentimientos, en las emociones, en el camino del bien. El alma sirve para conocer el bien, para dar sentido a la vida, para dar sentido a lo que haces, para dar sentido a lo que tienes que hacer para los demás. Claro que hay gente que no tiene alma, que no la ha ejercitado, porque no le han enseñado que existe este rincón del cuerpo que es tan sensacional y tan
feliz y tan dichoso para abrirnos a la luz del ser. Cuando los filósofos estaban pensando en la metafísica, llegaron a un acuerdo, porque no sabían dónde encajar la metafísica. Los filósofos se encontraron que la metafísica era más allá de la física. Por eso metafísica es una palabrota griega, metafísica, más allá de la física, más allá de lo físico. Entonces empezaron a descubrir a algunos esa vía platónica de que en ese más allá de la física, que Platón la describía a su manera, encajaba este más allá del ser. Ya sé que la filosofía del ser merece, yo diría, 24 horas de diálogo, de conversación, pero yo diría que es este misterio grande en el cual nosotros podemos ahormar la teología de nuestro cuerpo de una manera distinta. El cuerpo es algo que se tiene, pero el alma es que también se tiene, pero es algo más de nuestro cuerpo. Los que son los corporalistas esconden el alma, les da miedo hablar del alma. Les parece que es un rebajarse. No. No es rebajarse, es al contrario, es crecerse. Crecer nuestra corporalidad, crecer la realidad existente, que es fantástico, es yo diría, la capacidad de poder nosotros discernir del bien y del mal. Es que somos dualistas, sí, pero ya está bien, ya sabremos discernir las cosas que no son ni de bien ni de mal, ya sabremos discernir las actitudes humanas en general. Es una capacidad que ya está bien que Santo Tomás estuviera preocupado de si llegaba un momento u otro de la vida. Sabemos que llega desde siempre la vida, el alma. Pero se tiene que saber ejercitar, tiene que saberse aprender. Las emociones se tienen que aprender, ¿eh? Si tú no sabes que un individuo que llega con un cuchillo y te quiere matar, pues si tú no sabes que aquella actitud te lleva a que tú la palmes, pues vas mal, ¿eh? Lo mismo tenemos que decir de las emociones buenas. Las emociones buenas siguen un trayecto en el sistema nervioso que llega al cerebro, llega a una zona concreta del cerebro y llega a una zona tan concreta que se sitúa debajo de la amígdala, ¿no? Esas cosas, y en una zona concreta que se almacenan las emociones, y se almacena esta capacidad de amar y esta capacidad de vivir, de vivenciar lo que llamamos alma. Y se almacena al lado o junto con las otras emociones, pero tiene un lugar, porque no estoy diciendo ninguna barbaridad, estoy diciendo que tenemos la suerte de que cada día se conoce más nuestro cerebro y se conoce más nuestras capacidades y se conoce más esta capacidad de vivenciar el bien y de prepararse para trabajar por el bien. Esto es el alma, ¿eh? Que esto a un gato difícilmente se le va a poder educar. Podemos educar muchas cosas, pero a esto no. A un pájaro tampoco. Solo al ser humano.
pasamos a un poco de diálogo. Vale. Ahora cuando te escuchaba, es decir, hablas del alma, parece según cómo que sea lo mismo, es decir, el alma cuesta tal, es decir, la sentimos, la vivimos, pero cuesta definirla. Pero el alma también, por lo que dices, también es nuestra propia conciencia, nuestra manera de actuar, es todo un pack que está aquí dentro, que cuesta tanto. Por eso decimos, ante un tío bestia no tiene alma, un desarmado. Esa tradición oral es importantísima. ¿Cómo se justificaba o se intentó con los negros para la esclavitud? Si tenían Exactamente, algo, ¿no? Exactamente. A los pobres negros se les llamaba desarmados. Y por eso pues podías acudirle y matarle y dejarlo frito. Los americanos, a los pobres indios, pues, los federales los liquidaban, pero esto es nada. Y al final consiguieron dejarles en unos recintos para que ellos ejercieran. Y el pobre Raimundo Luglio, que fue el hombre que evangelizó a toda California, o a buena parte de California, con las misiones, lo que hacía era recluir a los indios para que los federales no se los limpiaran. Y entonces, para que pudieran seguir viviendo. Junípero, sí. Ay, he dicho Raimundo, no. Sí, yo me extrañaba. No, Junípero, no sé, además pinta las 22 misiones del Fray Junípero Serra, o sea que lo recorrí todas las 22, o sea, perdonad, son lapsos. Pues este hombre se le acusó de que alguna vez había pegado a algún indio, y por eso solo es beato, porque dijeron no, y no, el tío ya sabía que no era, pero se le iba la mano, porque eran bastante bestias. Pero bueno, eso es terrible. Y bueno, y a los pobres, a los que ajusticiaban la Inquisición, se dudaba de que tuvieran un alma cristiana. Y por eso, para no tener un alma cristiana, decían, pégale. Yo quería decir unas dos o tres cosas que se me han traspapelado. ¿Qué ha pasado un hecho sociológico? Ahora una especie de receso, es como si cantáramos ahora un salmo. Pero es una cosa que tiene que ya explicaré algo más mañana. ¿Qué ha ocurrido con esta descristianización de Europa, concretamente? Es un hecho que ha bajado. Yo he dicho, hombre, es que las costumbres que tenemos los curas de la iglesia, bueno, sí, una parte es eso, pero otra parte es esa raíz de la humanidad, esa raíz de lo profundo de nuestro ser, que ha frivolizado el valor de la vida, de la existencia. Y claro, pues te encuentras con un Putin que se queda muy contento, pues, no sé qué, o estos asesinos y esa cosa, o los mismos judíos, en nombre de Dios, pues hacen lo que les da la gana, y en fin, bueno, suerte que hay gente que ya se da cuenta, pero se asocia muchísimo
es un concepto extraño del ser humano. Y el concepto religioso del ser humano. Y al ser humano religioso pues se le daban unas prerrogativas y tal, eso. Y los ateos y los no creyentes dicen, no importa, mi moral es otra. Entonces los médicos tenemos unos trabajos enormes hablar de la bioética, bioética sin Dios, por supuesto, sin creencias. Y tenemos trabajo en hacer un derecho con pocas referencias éticas, y todo sea justicia, justicia, justicia. El borrar el alma, es decir, esa dimensión emocional de la vida, ha llevado a hacer un concepto del humano muy distinto. Muy distinto. Vosotros, a los chavales que no han ido a catequesis, eso, les habláis del infierno, les habláis de cualquier cosa trascendente, dirán que estáis locos, vaya. Porque ya se educa a despojarse de sentido crítico. El alma para mí es la fuente de entender la existencia de un modo crítico. Yo diría que uno de los caminos importantes para entrar en esa introspección es el silencio. Es esta casa. El silencio cartujano que le llamo. El silencio cartujano es saber enfrentarte a ti mismo. No para decir, bueno, yo ahora haré un examen de conciencia que tengo. No es para hacer exámenes de conciencia. Esto los haces cuando te vas a dormir a ver si has hecho alguna animalada y mañana lo puedes arreglar. Esto es un examen de conciencia normal. En cambio, esta forma de entrar en uno mismo es una forma en la cual pues, tú vas como San Francisco de Asís, como os decía, con esta especie de desnudez, de entrar en el camino de la felicidad. Es la capacidad de buscar la felicidad en el espíritu, que decían los místicos. Ya sé que el espíritu es otra cosa, ya hablaremos mañana del espíritu, de la espiritualidad, perdón. Es otra cosa, la espiritualidad es un camino para llegar al alma, cierto, pero es un camino que puede llegar todo el mundo. Todo el mundo puede llegar a una espiritualidad de conciencia, de bien. Pero en cambio, cuando hablamos del alma es este paso más, es esta implicación total en ese bien ser. Bueno, A veces se confunde el alma con el espíritu. no hay problema. No hay problema. Hay gente que se queda, no el espíritu, no, con la trascendencia. El espíritu es una forma de trabajar la profundidad del ser. En cambio, yo diría que el espíritu pictórico, el espíritu familiar, el espíritu es otra cosa.
es un trasfondo de la vida. El espíritu cristiano es un trasfondo. Pero en cambio el alma ya es más allá del trasfondo. Así que ahora San Juan de la Cruz lo pasaría mal, porque San Juan de la Cruz lo condenaron a 2 años de cárcel en la Inquisición porque se quedaba en esa dimensión, en una dimensión de acercarse al bien, y de acercarse al bien como una posibilidad que tiene todo el mundo. Y claro, entonces creían que esto era un hereje, un tema, ¿no? Para acercarse al bien, pues tienes que entrar en el alma. Y que nadie de aquellos que lo justiciaban sabía lo que era la trascendencia, siendo dominicos, los que sacudieron. Estuvimos viendo una obra de teatro, un recital poético de un actor que se llama Omar, que está en Madrid, un catalán que está en Madrid dirigiendo teatros y cosas estas. Y dedicó 2 semanas a Barcelona a hacer 2 recitales en castellano. Esto era el idioma ya personal. Y el primero era hablar de San Juan de la Cruz. Y estuvo 1 hora predicando, una hora hablando de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Pero, el alma y misterio de San Juan de la Cruz. Exacto, sí. Exacto. Y bueno, fue precioso porque lo acompañó de música de un autor catalán que hizo una obra sobre el cántico espiritual, y Montpou se llamaba, Federico Montpou, que hacía 20 años que murió, y él así intercalaba fragmentos con esta sinfonía. Y luego había una actriz que recitaba poemas, y en cambio era el que los comentaba, de San Juan de la Cruz. Bueno, y era impresionante cuando él te explica. Yo creía, hasta los 16 años, pues mira, yo era, claro, esto de la iglesia y de todas esas cosas, pero dejé de creer. Y entonces, bueno, dejó de creer, pero al cabo de unos años empezó a entusiasmarse por esa vía espiritual, de que existía una vía espiritual que podía llegar, que sabía que le podía llevar a llegar hasta la puerta de la iglesia. Lo decía así, el templo, decía. Y entonces hizo toda una reflexión, evidentemente que me llegaba, decía llegar a la puerta de la iglesia. El escenario era todo oscuro y había un Cristo, el Cristo de Velázquez, precioso. San Juan de la Cruz es uno de los primeros, el único, que dibujó a Jesús crucificado en una especie de medallón que se puede ver, y que lo dibujó a tinta, que Dalí se inspiró en hacer un Cristo. Bueno, pues entonces yo decía, bueno, podéis haber puesto al Cristo San Juan de la Cruz. No, dijo que no. Pero entonces él, a través de cada estrofa, él presentaba la posición de una persona no escéptica,
filosófica, pero sí como si fuera lejano, para ver cómo le acercaba, qué le invitaba a sentir, qué le invitaba a vivir, qué le invitaba a vivenciar espiritualmente. Y era impresionante eso. Y eso es una especie de consejo que os daría si leéis San Juan de la Cruz o santos de estos, o Alfredo tiene una cantidad de poesía religiosa, Alfredo Rubio, que la lees y dices, bueno, está bien, bonito esto. Tiene unas rimas que a veces son malísimas, a veces son un poco ripios, pero no, bueno, tienes que ver qué es esto. Mañana podemos leer el poema del ser en esa clave. El autor decía, este autor, que todos tenemos sed de alguna cosa, que tenemos que llenar nuestra alma precisamente. Y a través de la mística de San Juan de la Cruz, pues era un camino. Y lo sorprendente es que cuando se acabó la obra, en un silencio total de 1 hora, los tres, el pianista y las 2 voces, mirando al Cristo gigante, el cuadro de Velázquez, dicen, a Cristo lo crucificaron. No dejemos que crucifiquen la poesía de San Juan de la Cruz. Y así se acabó. Porque también es un medio ¿no? de poder llenar nuestra alma. Ya os digo que además el pobre me dio casi 2 años en la cárcel. Apañaba, no era de una cárcel para un fraile, no, las cárceles de los penados. Bueno, y a Eckersbach, pues también era un poeta del siglo XIII. El siglo XIII que hizo poesía espiritual. Y también a él los alemanes fueron más duros. A él le hicieron pasar antes de la cárcel un martirio y luego lo degollaron. O sea que también la Iglesia ha habido de todo y está tranquila. Mañana ya hablaremos de la Iglesia. Bueno, a mí me parece un mensaje esperanzador que se puede aprender, ¿no? Así terminaste como la charla, ¿no? Luego seguiste con eso del alma, pero que de todo lo que parece que muchas veces es rígido y ya no cambiante, ¿no? Se puede aprender. Sí. Y a mí lo más bonito y lo que me enternece es que Jesús también siente y piensa y se emociona con que nosotros podemos aprender, ¿no? Podemos ahondar más en nuestra alma, en nuestras emociones y darle todo el sentido que Él vino a darle, ¿no? Sí. Él confía en nuestra capacidad, la entiende y nos anima, ¿no? Entonces, hay que esperanza en eso. Echémosles 5 minutos más, que en vez de dejarlo para mañana, que hemos empezado el tema de la espiritualidad, voy a fijarme en una serie de aspectos que un poeta y profundo cristiano y catedrático de instituto, etc., que se llama José Otón, que pertenece a este pensamiento abierto de la Iglesia, que se le preguntaba qué es la interioridad. Y él dice que es aquella dimensión del ser humano que nos permite dialogar con nosotros mismos y, por tanto, es capaz de que nosotros tengamos conciencia de quiénes somos. Y solamente desde este conocimiento vivencial podemos intervenir en el mundo de manera auténtica, sin manipulaciones ni fingimientos. Esta, para mí, es una de las definiciones más brutales que tendríamos que tener en un cartel cuando nosotros los curas empezamos a predicar cosas sobre la espiritualidad.
Sí. Y eso es que tenemos espíritu, esto, vaya, es impepinable, cuidado, ¿no? En esta dimensión espiritual, vaya, incluso ya he descrito como anatómica, fijaros, qué barbaridad estoy diciendo, pero anda por ahí. Una pregunta que me hacen, que se la hacía Asunta. Dice, para vivir el proceso personal de la interioridad, ¿qué se requiere? Se requiere tiempo. Dice, tiempo tenemos, Todos tenemos tiempo para hacer esto. Si somos sinceros, reconoceremos que lo preferimos invertir en otras actividades. Aquí, esto de esa casa, oye, ¿sí? En cambio, si dedicamos tiempo suficiente a nuestra dimensión interior, a serenarnos, escuchar, cultivar, atención, etc., seremos más fecundos en nuestras actividades externas. Esto ya le da un vuelco para decir la efectividad en la expresión exterior de lo que sentimos. Perdemos el tiempo haciendo y deshaciendo, precipitándonos, tomando decisiones poco acertadas, sin destrenzar lo que es importante de lo que es superfluo, sin priorizar, sin planificar nuestra actuación. Aquí incide con esto que decía yo. Somos seres racionales, pero también emocionales. Y esto, hasta hace poco, cuando hablábamos de las emociones, decíamos, es una cosa que así y tal. Y ahora hay una tendencia de los anticristianos que dicen, esto es buenismo, calla, esto es buenismo. Bueno, pues entonces lo que mola es hacer lo contrario. Pero también, en cambio, en muchos acostumbrados a trabajar nuestra capacidad de razonar, y no tanto las emociones, les espanta. Crecen de manera espontánea las emociones a muchos. Aquí pone una aplicación mala de las emociones. Mala. Nuestra sociedad apela a las emociones para manipularnos. La publicidad, la política. Es necesario un trabajo serio con las emociones. Es necesario entenderlas, armonizarlas, alimentarlas, podarlas. Son una poderosa fuente de energía que nos puede impulsar a crecer o bien nos puede destrozar. Y entonces ya le haces una pregunta que es, ¿qué resaltaría de la espiritualidad cristiana que favorece cultivar la interioridad? Entonces él responde, creo que vivimos un auténtico desconocimiento de la fuerza de la espiritualidad cristiana, que favorecerá la incorporación de técnicas y métodos procedentes de otras confesiones incluso. Quizá una parte de la población se saturó por la imposición de una pretendida espiritualidad cristiana. Esto es aquella marcha martillo que tienes que cumplir. Y ahora, esta espiritualidad busca en otros territorios religiosos lo que no ha encontrado en la propia tradición. Sí, te encontrarás con gente que busca en el budismo ir
en justificaciones y en otras creencias. Y ahora bien, todo es ser, todo y ser legítimo, estar en comunión con la espiritualidad de otros, de otras religiones. Es necesario reivindicar los tesoros escondidos en los textos bíblicos, en la práctica de los grandes maestros de nuestra tradición. Otra de estas aportaciones es la que obliga al perdón. Otra la que destaca esa actitud de la gratitud. ¿Por qué dice que las personas, que la persona, la interioridad es comparable a las raíces de los árboles? Las raíces, como la interioridad, son aquello que nos permite asimilar lo que en el alrededor nuestro se nos proporciona para alimentarnos. O sea, no tengamos miedo de alimentarnos en lo externo. Es más, las raíces, como la interioridad, son invisibles y en cambio sustentan la parte visible del árbol y de la persona. A veces nos perdemos en las apariencias y es necesario aprender a valorar aquello que no se ve. Eso es unas profundas bases de la interioridad. Sí. Por eso decir que lo entrevisté porque él publicó el libro. Sí. Me pregunta si en catalán o en castellano, no lo sé. Escribió interioridad, pero no sé si interioridad. Y espiritualidad. Pero él tiene publicado un libro que se llama Interioridad, otro libro que se llama Tabor. Bueno, ahora se dedica mucho a escribir, tiene 60 años. Y él también tiene, es curioso porque yo coincidí ahora recientemente, hace 15 días, con él para una cosa de la diócesis, viajar a Madrid y regresar juntos. Y hablábamos de la espiritualidad y él también tiene una casa en el campo que es como una huerta. Es decir, y necesita este tiempo, necesita ese espacio, necesita este silencio para alimentar su alma. Entonces, bueno, había una gran sintonía y cuando me dijo, mira, tengo la entrevista de Josep Otón, porque también es una persona muy profunda y sintónica, que habla de este alimentarnos y de este vivir el tiempo de manera profunda, como aquí deseamos todos. Pues ahora tenemos este tiempecito de descanso y de meditación y más, por si alguno no conocéis el lugar, os va a acompañar al oratorio, que subiendo por este camino, saliendo de la sala, detrás de la pared hay un camino y al fondo hay un espacio redondo que invita pues, también a esa meditación, a hacer soledad y silencio durante hasta las 9:15, que ya nos vemos aquí para la Os cena. acompaño a la Para que conozcáis el espacio, siempre estará con una llave que cierra porque hace viento. Para que no salga volando la puerta que alguna vez ha salido. Pero tener cuidado del lado oscuro aquí, ¿eh? sí. Y luego mañana. Y en el comedor a las 9:15, ¿eh? Sí. Muy bien. Gracias.